Pregúntele a el hermano Eli Soriano. La Biblia le responderá. Hermano José Mendoza, de Cusco, Perú. Hermano José Mendoza, buenas noches. ¿Por qué ponen el diezmo en otra iglesia y acá no, hermanita? Es que... ¿Por qué en otras iglesias piden el diezmo y aquí no? ¿Esa es su pregunta? Sí, hermanita. Because it is not a commandment in our times. Porque ese no es un mandamiento para nuestro tiempo. That's why we, in the Church of God, we do not collect 10%. Es por eso que la iglesia de Dios no colecta, no acepta el 10%. Vamos a leer 7:5 de Hebreos. Y en verdad los de los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. En verdad, los de los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. So, it is to the sacerdotes levitas that was commanded by God to collect diezmos among the Israelites. Así que era solamente a los sacerdotes levitas a quienes se les dio el mandamiento de recibir, de colectar el diezmo de sus hermanos, los israelitas. But when the Lord Jesus Christ came, Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo, that priesthood and that law was changed. ese sacerdocio y esa ley cambió. Vamos a leer 7:12 de Hebreos. Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. So there was un cambio de la ley. Así que ahí hubo un cambio en la ley. From the Levite priesthood, Desde los sacerdotes levitas it was changed. fue cambiado. It is to the sacerdotes levitas that was commanded by God to collect 10%. Fue a los sacerdotes levitas a quienes le comandó Dios que recibieran el 10%. But that was changed during the time of the Lord Jesus Christ. Pero eso cambió durante el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. What is now the law? ¿Cuál es ahora la ley? Vamos a leer 16 de Lucas. La ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y quien quiera se esfuerza a entrar en él. La ley de Moisés y los profetas proclamaron hasta Juan, Juan Bautizador o Juan Juan el Bautista. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas. Buenas nuevas meaning gospel, evangelio. Evangelio. Buenas nuevas en español es evangelio en griego. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas o evangelio. And what is the teaching of the gospel? ¿Y cuáles son las enseñanzas del evangelio? Vamos a leer 2 Corintios 9:7. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, por Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón, no diezmo, no es el diezmo, porque el mandamiento en Nuevo Testamento, en Evangelio es cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. This is the commandment.
Este es el mandamiento. It is the cambio of the 10%. Es el cambio, este es el cambio del 10%. See? And this is what the first century Christians have done. Y esto es lo que la primera era cristiana hicieron. Vamos a leer 8:1 a 3 de 2 Corintios. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron De su propia voluntad. Dieron de su propia voluntad. So there are voluntary contribution, not diezmos. Así que había contribuciones voluntarias, no diezmos. That is the law now. Esa es la ley ahora. But your pastors there in Peru like diezmo Pero sus pastores allá en Perú les gusta el diezmo. because they easily get rich because of 10%. Porque así muy fácilmente ellos se vuelven ricos por causa del 10%. Why? ¿Por qué? Banks only charge Los bancos solamente cobran 1%. Bancos El tienen capital, empleados, sistemas bancarios que cuesta mucho dinero. Más los pastores de Perú no tienen capital, no tienen empleados, más colectan el diezmo sin capital. Mucho lucro sin capital. Como botella no hay tapón. That is the work of your pastors in Peru. Ese es el trabajo de sus pastores allá en Perú. Pregúntele a el hermano Eli Soriano. La Biblia le responderá.